puede ser en el mismo matrimonio, en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, incluso en la misma iglesia. Quizá una situación que ha estado tratando de cambiar durante años o una situación donde necesita alguna idea fresca, ¿ya? En cómo poder ser más persuasivo, ¿ya? La idea es que podamos pensar en esto y las podamos anotar y podamos ver cómo estos 15 principios van teniendo algún grado de efecto sobre este nivel de influencia. Esto no es un recetario, son principios que están en la Biblia, que si nosotros los identificamos y los utilizamos, vamos a lograr ser personas con mayor capacidad de afectar a a quienes nos rodean. Y el principio 2 que nos toca compartir hoy día, se llama sigan, ¿ya? Al respecto, les quiero contar lo siguiente. Al terminar la universidad, tuve que buscar una empresa que me permitiera hacer mi práctica profesional, ¿ya? Por fin pensé que pondría en movimiento mis supuestas habilidades, ¿ya? Detrás de alguna consola de audio o apoyando en alguna grabación para la tele o para el cine, que era lo que a mí me gustaba, ¿ya? Sin embargo, a través de un familiar, llegué a realizar mi práctica profesional a una empresa, que era una pequeña empresa, una empresa familiar, como la que estábamos comentando recién, ¿ya? Y en esa empresa se dedicaban a la acústica ambiental, ¿ya? Pero tampoco podía dejar de lado no podía dejar pasar esa posibilidad de empezar a trabajar, de hacer mi práctica, ¿ya? Sabiendo que muchos de mis compañeros les había costado encontrar un lugar donde poder desarrollarse, ¿ya? Cuando fui a mi primer día, me recibió el dueño, un caballero, un hombre de unos 60 años, 65 años, de pelo cano completo, de una tez muy blanca y de unos ojos verdes gigantes, ¿ya? De solo verlo así quedé medio sobrepasado. Tenía una voz muy ronca, firme y con un acento así como medio agringado. Y era porque este caballero chileno había vivido muchos años en Inglaterra. De profesión él es ingeniero civil de su antiguo y además docente de la USACH. Ese caballero iba a ser mi jefe. Yo era un pollo en ese momento. Resultó ser este caballero uno de los pioneros en la acústica ambiental acá en Chile. Un caballero muy reconocido y valorado en todo el ámbito profesional, ¿ya? Este caballero dictó las primeras normas de ruido para Chile y asesoró al gobierno en muchos temas ambientales también, ¿ya? Y se codeaba ahí codo a codo con los principales actores de ese tiempo. Este caballero era hijo de un ex ministro de la época de Pinochet, pero a diferencia de su papá, él tenía una fuerte tendencia más bien socialista, ¿ya? Él es apellido Collado. Recuerdo que cuando él hablaba, todos guardábamos silencio, ¿ya? Y me admiraba mucho de él la capacidad que tenía para que fuera escuchado y como todos lo validaban. Sin hombre, era un hombre con un nivel de expertise muy sorprendente y de un manejo comunicacional excepcional. En ese momento yo sentía una gran admiración por él, ¿eh? Y lo veía como una persona, como un hombre con cientos de peldaños por sobre lo que yo era, o sea, a kilómetros de mí, ¿ya? Era mi referente en esa época, en el ámbito profesional, ¿ya? Este caballero para todo tenía una respuesta,
y generaba mucha confianza y admiración en su entorno inmediato. Era un hombre que tenía influencia, ¿ya? Sin embargo, este hombre tan influyente y exitoso tenía un problema, ¿ya? Que con el tiempo ya se me empezó a acentuar y se me hacía mucho más presente, y que no lograba encajar con su discurso medio legalista, lleno de conocimiento y justicia social que él tenía. Este caballero tenía problemas de ira. En ocasiones, no sé, algún desafortunado vendedor de seguros llamaba a su celular y él, de una manera muy déspota, lo gritoneaba y acusaba como de entorpecer, digamos, su rutina con información que no tenía ningún sentido, que era carente de sentido. Recuerdo que una vez llegó a la oficina una carta del banco ofreciéndole un producto. Y justamente mi jefe había tenido un problema con ese banco semanas antes. ¿Qué es lo que hizo? Agarró la carta y llamó por teléfono al contacto que aparecía firmando la carta, que era el gerente general del Banco de Chile en ese momento. Claro, y contestó una recepcionista y mi jefe le dijo, necesito que me comunique con el gerente general XXX. Y la persona al otro lado, por lo que se escuchaba, eh, le dijo, ¿para qué quiere hablar? ¿Tiene alguna reunión con él? Algo por el estilo. Y mi jefe le dijo, lo que pasa es que él me mandó una carta y yo no estoy de acuerdo con lo que él me está diciendo, ofreciéndome un producto a sabienda que yo he tenido un problema con su banco y que él no se lo había resuelto. Entonces la persona que estaba al otro lado le dijo que estas cartas vienen, se hacen por volumen, digamos, y todas van firmadas por el gerente general. Pero él insistía, gritándole y muy enojado, que era mentira, que él tenía en su poder una carta firmada por el gerente general del Banco de Chile dirigida a él con su nombre y RUT. Y por lo tanto él exigía en ese momento hablar con él. La cuestión es que la situación se desbordó, se puso muy incómoda para todos los que estábamos, me acuerdo, en esa sala en ese momento. El tema es que esa persona que yo veía con una gran admiración, con este tipo de cosas se me fue desmoronando. Y con el correr de los años, toda su influencia y admiración que había logrado en mí comenzó a desaparecer. Si bien ahora lo recuerdo como un tremendo profesional en mi área, y finalmente fue él quien me formó como profesional, lo que soy ahora, dejó de ser para mí alguien que yo deseaba seguir y mucho menos imitar. Creo que en gran medida aquello me empujó en su momento a independizarme, a iniciar mi propio negocio. Y muchas veces tratamos de influir en otros con ira. Piensen, nosotros, los padres, lo hacemos. Aunque no nos guste reconocerlo, pero sí lo hacemos. Influimos muchas veces a nuestro entorno con ira. Los hermanos mayores lo hacen con los más chicos. Los esposos lo hacen. Los jefes lo hacen. Los entrenadores lo hacen. Los conductores e incluso los pastores también lo hacen. Y esto puede funcionar en ocasiones, ¿ya? En especial cuando una persona tiene más poder que la otra y puede lograr obediencia, ¿ya? Eh, pero no podemos olvidar esto. La ira puede llevar a la obediencia, pero nunca, 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 no, nunca, nunca, nunca va a conducir al compromiso. Si nosotros queremos generar una iglesia comprometida, tenemos que ser inteligentes en la medida que vamos a comprometer a los hermanos. Si queremos tener una influencia en nuestro matrimonio, en nuestra familia, también tenemos que ser estratégicos al momento de cómo lo vamos a hacer.
¿ya? Y la ira no forma parte de este cóctel, ¿ya? La ira no es el camino a una influencia a largo plazo, ¿ya? La gente no respeta a las personas airadas. Somos más propensos como personas a seguir a aquellos individuos que son más entusiastas, ¿verdad? Pensemos en nuestro trabajo. Personas de buen trato, que sean positivas, estimulantes, amables y humildes. Gentes, gente que genera confianza y con quienes nos sentimos seguros. Eh, lo más importante a tener en cuenta es que debe existir una fuerte relación entre lo que somos y lo que profesamos. Tenemos que tener mucho cuidado en decir una cosa y hacer otra totalmente distinta, porque eso termina con la confianza y finalmente termina con la influencia, ¿ya? Eh, Se buscan en sus Biblias Mateo 23, Mateo 23, 1, eh, dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. ¿Saben? Esto es lo que comúnmente se conoce como hipocresía. Y tengo que reconocer que al comienzo de mi vida cristiana me llamaba muchas veces la atención cuando Jesús señalaba a estos fariseos como hipócritas. Lo encontraba súper duro, como una palabra muy, muy profunda, pero con el tiempo sentí que muchas veces revelaba mi propia vida al hacer lo contrario a lo que de mi boca muchas veces salía. Si ponemos atención en nuestros actos, yo creo que todos somos conscientes de que muchas veces hemos errado en este sentido. Y lo que muchas veces profesamos no lo llevamos a la práctica, dejando de generar una influencia permanente en nuestro entorno. La hipocresía, por definición, es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Es posible asumir que la hipocresía tiene como origen el deseo o la necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. Tenemos que ser muy cuidadosos, queridos hermanos, en esto. En Mateo 5:37 dice, simplemente di sí, lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Y esto es un principio que tenemos que arraigar en nuestro corazón, ¿ya? Porque cuando nosotros juzgamos a una persona, lo juzgamos por sus actos, ¿verdad? Pero cuando nosotros eh, eh, pensamos que nos están juzgando, pensamos que nos están juzgando por nuestras intenciones,
cuando en realidad también nos están juzgando por nuestros actos. Entonces, nuestras intenciones tienen que estar alineadas con nuestros actos. De lo contrario, evidentemente vamos a generar desconfianza y poca influencia o nula influencia en nuestro entorno. ¿Cómo nuestras esposas o hijos pueden vernos como cabezas de familia si muchas veces somos hipócritas en nuestra forma de vivir, limitando toda la influencia que podemos tener sobre ellos? ¿Qué sucede en nuestro trabajo, con nuestros amigos y hermanos en Cristo? Si decimos una cosa y hacemos otra, debemos reconocer nuestra condición de hipocresía. Y las esponjas sucias no limpian para nada. Y yo soy el primero en anotarme en esto. Siento que muchas veces en mi vida he actuado de manera hipócrita, porque he dicho cosas y he hecho lo que yo creía que era lo correcto, pero no era lo que yo había dicho, ¿ya? Y eso evidentemente genera distanciamiento en quienes me rodean. Entonces, debemos realmente considerar y ser responsables con esto, hermanos queridos, ¿ya? El autor del libro, Cigarelli, señala de una manera muy asertiva lo siguiente, dice, comillas, eso no significa que tengamos que ser perfectos para ser influyentes y eficientes. Lo que significa es que debemos permanecer constantemente conscientes de que aquellos a los que queremos influir van a filtrar nuestras palabras a través de nuestra conducta. Si esto último no combina con lo anterior, entonces poco va a cambiar. Piense un momento en lo anterior y seamos honestos, usted y yo. ¿Nuestra conducta es el reflejo de nuestras palabras? Son muchas las características personales que hacen a las personas influyentes. Basta por navegar por internet ahí y buscar por Google para encontrar algunos rasgos que son propios de las personas influyentes. ¿Ya? Sin embargo, existen algunas que se repiten con más frecuencia y que también son consideradas como importantes. Si hacemos esta búsqueda, nos vamos a dar cuenta que la honestidad y la confiabilidad encabezan esta lista. Luego siguen otros aspectos que son la competencia y una visión clara del futuro, ser valientes, atentos, serviciales. Ahora, si navegamos por la Biblia y no en Google, vamos a encontrar atributos personales para lograr un fundamento sólido en nuestra influencia. Y quiero solamente comentar estos dos atributos. El primero, ser auténtico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Dios nos llama a ser seguidores genuinos. Él no espera perfección, porque Él conoce nuestra condición, pero sí espera fidelidad, ¿ya? Practicar lo que decimos, ser lo mismo en público que en privado y modelar el camino para otros. Tenemos que estrechar la brecha entre creencia y conducta, tomando en serio la enseñanza fundamental escrita en 1 de Juan 2:6. Y esto tenemos que grabarlo, que dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Qué interesante, ¿verdad? Pero súper desafiante. Tenemos que ser conscientes de nuestros actos, ya que será el factor más importante sobre las personas, mucho más que nuestras palabras o nuestras retóricas llenas de contenido bíblico. Si afirmamos que en Cristo encontramos paz,
y me muestro como un hombre lleno de temores, puede generar en las personas una sensación de que podría ser no ser suficiente conocer a Cristo para sobrellevar situaciones de conflicto que nos toque enfrentar. Con una palabra asertiva podemos avanzar 1 metro, pero si nuestros actos son contrarios, vamos a retroceder 2. ¿Ya? El efecto de nuestros actos son tremendamente significativos. Otro aspecto importante, y tal vez uno de los más relevantes, dice, persiga la integridad. Otro aspecto importante en las personas que son influyentes es que son honestas. Sin embargo, la honestidad debe dar paso a la integridad para lograr una influencia efectiva. Según la RAE, la honestidad hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, honrado, recto, etc. En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y de la verdad. Saben que en febrero, cuando tenía que salir de vacaciones, pensábamos ir a un sector aislado en Puerto Montt, Mayarauco, no me acuerdo cómo se llama, hacia el interior, hacia la cordillera. Y nuestra idea con Betty era alejarnos a un lugar con menor posibilidad de contagio, y había visto unos domos que estaban cerca de la cordillera. Entonces estos viejitos te iban a dejar en unas camionetas, te dejaban en esos domos con unas estufas solares, con una tinaja afuera, con agua calentita, aislados completamente, por 2 o 3 noches. Y esa semana, justo esa comuna entró en cuarentena. Ya al bajar a cuarentena ya no se podía generar el viaje o solicitar el permiso de permiso de vacaciones. ¿Eh? Entonces ya no habíamos hecho la idea con Betty. Nosotros hace poco más de 2 años que no salíamos de vacaciones por sus limitaciones, por la operación. Y habíamos pensado que este era como, iba a ser un periodo de descanso así, pero extraordinario. Y en ese momento, mi esposa me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a poder ir. Y yo le digo, pero ¿sabes qué? Yo en la oficina puedo sacar un permiso de un salvoconducto de trabajo. Podemos ocupar ese salvoconducto para llegar. Total, vamos a llegar a una zona aislada y no vamos a tener ninguna interacción con nadie. Oh, hermano, saben que después tenía un remordimiento, un sentimiento de hipocresía en mi vida, porque evidentemente estaba haciendo algo que iba en contra de lo que yo siempre había hablado. Máxima era utilizar una herramienta para un fin con el cual no estaba destinado. Así que, bueno, le di gracias a Dios por poder revelarse a través de mi espíritu y darme a entender que estaba equivocado. Y nos fuimos de vacaciones, al final fuimos a otra parte. Pero muchas veces estas acciones no permiten que llevemos una vida íntegra. Y esta vida íntegra, que va más allá de la honestidad, es lo que causa un efecto sobre nuestro entorno. ¿Bien? Cuando yo le hice el comentario a mi esposa que no íbamos a ir por esta razón, me dijo, tienes toda la razón, no podemos actuar así. Tenemos que ser, si dijimos que era verde, tenemos que seguir adelante porque ya decidimos que era verde. No podemos adecuar las cosas a nuestra propia necesidad.
En Job 2:3, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Interesante como el Señor hace referencia a la integridad de Job, aun cuando él pudo haberse equivocado, porque en sus fuerzas trató de sobrellevar toda la situación. En Filipenses 4:8 encontramos otros versículos que dicen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Proverbios 27. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Queremos hijos que sean dichosos? Bueno, andemos en integridad. El Salmo 7:8 dice, el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. El Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Y finalmente en Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de los labios perversos y necios. La diferencia, queridos, entre honestidad e integridad es muy sencilla. La honestidad es tener el valor de decir siempre la verdad de los hechos, de ser razonable y justa con sus acciones. La honestidad es nuestra carta de presentación con las personas en nuestro exterior. Toma como puntos de referencia nuestras acciones, lo que decimos y la manera de reaccionar ante cualquier escenario. En cambio, la integridad es una virtud que se observa cuando la persona se encuentra comprometida a hacer siempre lo correcto para ella, sin importar los pensamientos de los demás. Es ser fiel a sus principios y también a sus ideales sin que ninguna otra persona interfiera en nuestros actos o decisiones. Quien respeta su integridad tendrá paz y tranquilidad plena realizando todo acto que consideren que será de su propio beneficio sin afectar los intereses del colectivo. Esta es una interesante definición. No podemos permitir vivir con un doble estándar. Creo que no hay nada en el mundo que desaliente más seguir a alguien que cuando vemos que sus actos son contrarios a lo que se declara. Si erramos, debemos poner en luz la situación para no perder la influencia. Somos humanos y susceptibles de errar. Dios no espera perfección, porque sabe nuestra naturaleza, la conoce, pero sí espera de nosotros fidelidad, como lo indicamos antes, ya que la fidelidad traerá madurez en la medida que conozcamos al Señor. Y el último aspecto que quería compartir es que tenemos que ser compasivos, compasivos. Y una de las principales razones, creo, de influencia de Jesús fue justamente su compasión. Él sanó a muchas personas por compasión y misericordia. Si lo buscamos en la Biblia, es increíble la cantidad de milagros que hizo Jesús movido a misericordia, a compasión. Y esto es interesante. Él no tuvo lástima de esas personas o tristeza y se quedó de brazos cruzados. La compasión es empatía en acción, un sentimiento que nos mueve a un servicio real. La compasión no es un sentimiento, es acción, no es pena, es servicio en pos del otro.
La misericordia requiere pasar de la pasividad a la acción, pero dirigida. Es evidente que la misericordia se activa de manera más sencilla cuando quien requiere de nosotros es alguien por el cual sentimos algo especial, ¿ya? Algún familiar, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nosotros conocemos de pasada nomás, que no tenemos una mayor relación con aquellas personas que no tenemos lazos fuertes o incluso ninguna relación? Te aseguro que incluso dentro de la misma iglesia conoces personas sin una relación medianamente profunda. Yo de este grupo de aquí de varones los conozco a todos, pero no tengo una relación profunda con la mayoría. Y yo tengo que reconocer que soy de ese grupo de personas que no tenemos en nuestro ADN el don de servir de manera misericordiosa, y lo pongo en luz. Soy honesto con esto y lucho con aquella situación. Cigarelli señala también de una manera muy asertiva que a medida que conocemos más al Señor, con mayor claridad puede ver a las personas como Dios las ve, y la compasión activa aparece de sorpresa. Voy a contar una infidelidad, pero hace muchos años en la iglesia tuvimos un par de hermanos un poco complicados, digamos, por decirlo de una manera simplista. Y un día conversaba con el pastor Juan Carlos, un día que nos reunía, en aquella época en que las personas tendían a juntarse, a conversar y a comer, y me decía, Saí Domingo, que estaba orando y le preguntaba al Señor por qué esta persona está acá y por qué genera todos estos problemas. Y el pastor me dice que el Señor le dijo que lo hago porque Él es mi hijo también. Entonces, en la medida que nosotros podamos ver a la otra persona, pero como Dios la ve, la misericordia empieza a tomar control también de nuestro propio corazón. Si no hay reacción activa de nuestra parte, hermanos, lo siento mucho, y esto para mí también no es misericordia. Esto no se trata de pena, se trata de acción. No se puede limitar a lástima a un mero sentimiento, malestar. Recuerden, el Señor actuó y no se limitó simplemente a mirar. Entonces, con estas palabras quiero terminar mi presentación y tener claridad de cómo nosotros podemos ser personas de influencia en la medida que podamos ser las personas que las otras personas nos puedan seguir. Y eso pasa primeramente por ser individuos que en lo que salga de su boca es lo que nosotros actuemos. Si de nuestra boca sale algo, tenemos que ser íntegros en cumplir lo que estamos diciendo. De lo contrario, vamos a ser personas hipócritas, tal como Jesús se refería a los fariseos. Lo que sí tenemos que agradecer que en nuestra nueva condición como hijos de Dios, nosotros tenemos la herramienta para ser personas de influencia a través de lo que Cristo hizo en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Cristo fue influencia para su entorno. Primeramente, siendo Él un hombre íntegro y movido a misericordia. Eh, tengamos control de lo que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo se condice con lo que estamos proclamando a través de nuestras bocas. Oremos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos llamas, Señor.
Tú quieres que seamos personas de influencia en Cristo, que podamos transmitir, Señor, el Evangelio, las buenas noticias, que podamos ser personas de influencia, pero de influencia en calidad, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra vida sea un reflejo de Cristo gobernando en nuestro corazón, que sea el resultado del Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, que nuestro actuar sea el reflejo de lo que nuestra boca proclama, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas íntegras, personas movidas a misericordia, personas que no se limiten a mirar por la ventana, sino a tomar un rol activo en nuestra vida como hijos tuyos, Señor, de poder acercarnos, de poder tender una mano, Señor, de movernos, Señor, de salir de nuestra pasividad. No somos llamados a ser simples espectadores, sino que a tomar un rol activo, Señor, en esta vida como hijos tuyos, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos guíes, Padre, y que pongas en nuestra vida, Señor, la capacidad de ser personas de influencia para ti, para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Domingo, por continuar con este estudio. Creo que es muy importante para nosotros y esperar que su Espíritu Santo nos guíe también para poder obtener estos resultados. Pastor Juan Carlos, no sé si está por ahí para que nos haga algún comentario. Eh, ahí sí, Pastor. Está muteado, Juan Carlos. Muteado, Pastor. Todavía. Y se quebró. Ahí sí, Ahí. Pastor. Ahí la tengo firmada con un libro. Mi cámara. La verdad, honestamente, que estuve escuchando todo el sermón, pero al ladito de la cámara. Así que coloqué bastante atención a la palabra. Y creo que nosotros los hombres, con palabras como estas, habitualmente no parecemos indiferentes, ¿ah? Porque de una u otra forma nosotros los hombres tenemos tendencias bien radicalizadas en nuestra estructura, en la estructura de nuestra alma. Y gracias a Dios que somos libres en Cristo por las cosas que pasan en nuestro espíritu y no las cosas que pasan en nuestra alma, porque si no yo creo que podríamos ser fácilmente partícipes de la lista de personajes que aparecen en Mateo 23, por el hecho de que hay muchas cosas que de una u otra forma, de pronto, debido a la propia fuerza con la que se nos enseñó a actuar desde pequeños, tenemos tendencias a reaccionar con bastante ira, ¿eh? Con bastante rabia. Algo que no capté en el comienzo y que Domingo me puede ayudar. El tema llevaba como título, ¿cuál era, Domingo? ¿Domingo? ¿Estás por ahí? ¿Estás muteado, Domingo? Sí, estaba hablando, estaba muteado. En la práctica son 15 principios, pastor. Sí, no, eso lo entendí perfecto, pero no alcancé a captar el título de la enseñanza. Sea la persona a quien otros sigan. Ya, sea la persona a la que otros sigan. Ya. No, sea la persona a quien otros sigan. O sea, sí, nosotros. sea la persona a quienes otros sigan. Claro. Ya. Queremos mirar hacia atrás y queremos ver personas que nos siguen. Bueno, uno de los aspectos que hay que tener en consideración que nuestro actuar tiene que ir de la mano de lo que de nuestra boca sale, básicamente. Ya. Ok. El ejemplo del gerente inglés, el chileno inglés, fue bien interesante.
ya, porque en el ámbito secular se da mucho eso de que para ser un líder importante de una empresa hay que ser muy fuerte en la administración de la responsabilidad. Y esa forma generalmente lleva a la desacreditación de lo que puede ser el eventual rival u opositor de la gestión, y muchas veces las personas reaccionan con bastante fuerza, y es muy común. Es muy común. Yo me recuerdo que en los años en que yo tuve que salir del, del ámbito pastoral, me involucré en una empresa Luchetti que estaba viviendo ese proceso de transformación ¿cómo se llamaba el concepto en ese tiempo? Pero estaba relacionado con un cambio en la actitud gerencial, dejar de ser piramidal para transformarse en una forma más horizontal, es decir, gobernando desde los cimientos mismos y no desde la altura. Tenía el nombre de cómo se llamaba en ese tiempo, pero fue algo que los japoneses parece fue lo que trajeron acá a esta parte de Latinoamérica y que trataron de colocarla en vigor, pero al final yo creo que no pasó nada. Mejoramiento continuo, calidad total. Algunos de ustedes, los que trabajan en empresas, me imagino que deben conocer bastante ese plan y no sé cuántas veces se lo habrán compartido, pero en la práctica propiamente tal es muy difícil en el ámbito secular. Sin Cristo es complejo, imagínense lo que significa en el ámbito secular. Y yo creo que nosotros los cristianos estamos llamados justamente en el ámbito secular a tratar de ser personas que podamos mirar hacia atrás y mirar no solamente a nuestras sombras, sino que también personas que se han sentido afectados o persuadidos por los valores que Cristo tiene en nuestra vida, arraigado o que está arraigando en nosotros. Cuando nada de eso ocurre, obviamente debemos preocuparnos y preguntarnos cuán genuino he sido delante de la gente con la que estoy trabajando. ¿Hasta qué punto verdaderamente puedo ser una persona que podría denominarme consecuente? A veces entre nosotros es fácil ser consecuente, entre nosotros cuando nos juntamos es fácil ser buena onda, pero en nuestras realidades individuales, cada uno de nosotros lucha con ciertos patrones de conducta que hay a veces hasta en nuestros propios pares, y a veces por no desalinearnos nos convertimos en una persona más como el contexto. Ser salmón, sabiendo que el salmón termina muerto, es difícil. Y en Cristo, gracias a Dios que la operación se lleva a cabo desde adentro, y quien realmente produce la transformación para hacernos de personas con escasa integridad a personas con mucha integridad. Gracias a Dios que esa obra la lleva al Espíritu de Dios, porque si fuera por nuestra propia alma, en realidad el proceso de transformación y cambio prácticamente pasaría totalmente desapercibido. Así que agradezco la gracia del Señor que se manifiesta en la transformación a la cual me imagino Zigarelli tiene que haber llegado también en Cristo por medio de la gracia. Porque esta gracia es la que posibilita, ¿cierto?, de que el carácter nuestro, corrompido por la esencia adánica, pueda vivir un proceso de transformación y cambio por medio del nuevo nacimiento y el Espíritu, a través de nuestra fidelidad para con Dios, pueda edificar en nosotros este hombre influyente, que está lleno de honestidad, con espíritu de competencia, con visión clara, con un espíritu de servicio, que apunta a ser auténtico, un seguidor fiel de Cristo, algo que Juan, por ejemplo, repite una y otra vez, el valor de la fidelidad, sobre todo en el capítulo 15 del libro de Juan. Me encanta ese capítulo porque habla mucho acerca del permanecer en Cristo como un elemento determinante para el éxito de nuestra gestión. Y yo creo que cuando estamos en búsqueda de la influencia
cuando estamos en búsqueda de la autenticidad, cuando anhelamos que la honestidad sea una cualidad no relativa, sino que una cualidad determinante dentro de nuestra gestión y dentro de nuestra personalidad, evidentemente que el permanecer en Cristo es todo. Si no estamos en Él, no somos nada. Si nuestra vida no está anclada en la cruz de Cristo y muertos a nuestra alma y dejando que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, podemos tener reacciones como las de las vacaciones, en la cual yo vi a Domingo, de acuerdo a lo que contaba, metido en una situación bastante complicada, en la que de pronto nosotros los hombres podemos vernos involucrados no por las vacaciones, sino que por gestiones diarias, donde nuestros valores son probados y donde nuestras acciones son sumamente importantes, el resultado de estas, porque en la medida en que nos ajustamos a las Escrituras, vamos a alcanzar esta gestión a la cual hacía mención Domingo, y vamos a escapar de que el hombre de pecado vuelva a tomar control de nuestra decisión, y que hace que muchas veces nos sintamos, como él dijo, tremendamente mal, porque a veces el solamente experimentar la tentación lo hace mal. A veces el enemigo nos acusa por el solo hecho de haber pensado algo, que en función concreta puede significar ir en contra de los principios de Dios. Martín Lutero tenía este conflicto también, y él llegó a decir: es imposible que yo pueda evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, hablando un poco sobre su naturaleza esencial, ¿cierto? Y cómo los pensamientos quizás se cruzaban en la experiencia de él, en función a lo mejor hasta de pronto de ceder ante la propia presión de la iglesia o de las autoridades que la iglesia tenía en aquel tiempo, y dejar de seguir adelante con lo que Dios le había revelado. Porque este ejemplo, ¿cierto?, de la tentación. O a lo mejor estaba pensando en cuestiones que como hombre uno llega a sentir en cualquier momento y que lo hacen sentirse culpable por el solo hecho de pensarlo. Pero él dijo y aclaró con esta verdadera parábola del pensamiento de que es imposible, ¿cierto?, de pronto evitar ciertos pensamientos que vuelen alrededor de nosotros, pero sí es posible que se aniden en nosotros. Y de ahí los principios de Job, de Filipenses, de Proverbios, una y otra vez, del Salmo también, donde vemos que es posible entrar en una avenida, ¿cierto?, en búsqueda de la integridad, pero entendiendo una y otra vez que todo esto puede fluir en la medida que el Espíritu de Dios está reinando en nuestro corazón. Él es el generador de la honestidad, Él es el generador de la integridad. Él es el que puede hacer que estos valores no sean hechos puramente externos, sino que fluyan desde lo más profundo de nuestro ser, porque es Él el que los ha provocado y los ha hecho como parte de nuestra identidad, como patrones existentes dentro de nosotros, al punto también de poder agregar otros valores tan extraordinarios como el ser compasivos, ¿cierto? Jesús fue un hombre compasivo. En la mañana yo compartía la actitud de él que está reflejada ahí en Juan, del capítulo 12 al 17, donde Jesús es retratado muy fielmente por Juan en todas las acciones que él desarrolló para con sus discípulos, y cómo mantuvo una cuota de compasión para con estos hombres que estaban quedando solos, y por qué él iba a la cruz. Pero es tan profunda la compasión de él tiene tanta preocupación por sus hijitos. Y tal como dice Juan en el capítulo 13, él los amó hasta el fin, hasta último momento. Y yo pensaba, esta actitud de Cristo me resulta tan potente, tan poderosa, porque él iba a ir a la cruz, pero estaba preocupado de qué pasaba con sus discípulos.
Aún tuvo gentileza para con Judá, sabiendo que era el que lo iba a traicionar y diciéndole, hasta en un tono casi del padre al hijo, lo que vas a hacer, anda y hazlo pronto, refiriéndose a la entrega de él ante las autoridades que lo iban a llevar a la cruz. Es decir, en todo momento una compasión tan profunda de parte de nuestro Señor, que uno no puede dejarse de conmover por esa compasión que refleja ese amor hasta el fin de Cristo para con los discípulos, y es ese amor hasta el fin el que tiene Él actualmente para con nosotros, esperando que nosotros podamos desarrollar estas cualidades por medio de la acción del Espíritu a través de nosotros. Así que gracias, Domingo, por esta palabra. Es una palabra inspiradora, una palabra que invita a la persuasión, invita al cambio, invita a la transformación, y que Dios nos ayude profundamente en este proceso de cambio. Quiero orar en este instante por cada uno de los que estamos en este lugar. Padre, tú has sido bastante honesto a través de tu palabra con respecto a lo que esperas de cada uno de nosotros. Señor, nosotros queremos darte gracias, Padre, por el amor que tú tienes para con nosotros, por la manera en que tú, Padre, has fidelizado, Señor, tu gestión para con nosotros. Podríamos haber muerto tantas veces, Señor, por las acciones que fluyen de nosotros. Y te agradecemos tanto la misericordia que tú has mostrado para con cada uno, Dios, como tu amor ha redondeado de tal forma tu gestión para con nosotros. Padre, esperándonos, aguardándonos, manteniendo una clase de fidelidad tan profunda. Ayúdanos, Señor, para ser íntegros. Ayúdanos para ser honestos, compasivos, personas de influencia. Personas, Señor, que reflejen claramente la transformación que significa el estar en Cristo. Señor, sabemos que nosotros por nuestros propios medios no lo vamos a lograr. Y a lo más podríamos llegar a ser el gerente que tuvo Domingo a su inicio como profesional. Y obviamente no queremos ser, Padre, ese tipo de personas. Danos la gracia de ser factores de influencia por medio de un carácter transformado a través de la gestión de tu Espíritu. Llénanos en esta noche, Padre, que nuestros vasos puedan ser llenos de tu gracia. Que nuestros vasos, Señor, puedan ser tocados por ti, Dios. Y nuestras vidas, Padre, puedan experimentar un proceso de cambio como solamente usted, papá, puede producir en nosotros. Bendice a Domingo, Señor, y a Betty. Bendice su suegra. Dios bendice su casa. Padre, las acciones diarias y cotidianas de Domingo. Oramos para que él sea exitoso en todo cuanto hace por medio de la unidad para contigo. Y también, Señor, oramos, Padre, por el grupo en general, que estas cosas también estén en nosotros. Gracias, Señor, por este momento cálido y grato, por este tiempo que tú nos das como hombres, Padre, a entender lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén.